y en Futuro Electoral nos acompaña un gran referente de los derechos humanos en Veracruz. Es talentosa y muy profesional. El podcast Futuro Electoral presenta Geraldine Sánchez Morales, titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sean bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada del videopodcast Futuro Electoral. Soy Hugo Martínez y el día de hoy me da mucho gusto recibir a la maestra Geraldine Sánchez Morales. Ella es titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y además una gran aliada de este organismo, comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos y además una gran amiga. Bienvenida, Gerald. Muchísimas gracias. Bueno, Gerald, no me voy a permitir dar lectura a tu currículum porque verdaderamente necesitaríamos 2 episodios del podcast para hacerlo, pero sí me gustaría que para iniciar esta charla, antes de introducirnos propiamente al tema, le contaras a la ciudadanía acerca de cómo elegiste esta ruta, este camino de los derechos humanos. Bueno, es como muy gracioso. Yo realmente en mi plan de vida no estaba estudiar Derecho y mucho menos en mi plan de vida estaba estudiar Derechos Humanos, pero digamos que nosotros somos producto de nuestra propia historia, ¿no? Y desde chica, mis maestros siempre me ven como muy interesada en temas sociales, que realmente me gustan los temas sociales, y siempre me decían, tú vas a ser abogada, tú vas a ser abogada, tú vas a ser abogada. Y yo, no, porque había toda, yo soy de Coatzacoalcos, entonces había toda una construcción bastante estereotipada de la función de la abogacía. No me digas, sí, hasta entonces, la fecha. Hasta ahorita todavía. Entonces, las circunstancias de la vida me llevaron a presentar el examen de la UB en Derecho. Yo iba a presentar en la UAP para Relaciones Internacionales, que era realmente la carrera que yo estabas entre 2 carreras, Derecho y Relaciones. Más bien eran 3, porque Okay. me iba a echar Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la UAP, Okay. porque era lo que a mí realmente me gustaba, ¿no? Pero casualmente primero se presenta el de la UB y después se presenta el de la UAP, y en el de la UB ese año fue 2006. Hubo muchísima demanda para estudiar la carrera y hubo muy poca oferta. Entonces yo logro quedar en la UB y en estas negociaciones familiares de, bueno, ya que quedaste, ahora sí. Decide. Puedes presentar el examen en la UB. Correcto. Y en mi proceso interno de reflexión, dije, no, pues si ya tengo aquí ahora sí. Ya estaba la segura, ¿no? Sí, claro, ya estoy segura. Aparte en la Universidad Veracruzana, aparte en Jalapa. Dije, no, pues ya para qué le ando buscando de irme a Puebla. Y decido como, el destino, todo se unió para que yo decidiera quedarme. Pasa el primer semestre. A mí me gustaba mucho teoría del derecho. Mucho, me gusta mucho teoría del derecho y me gustaba mucho derecho penal, pero igual estamos en el antiguo sistema penal, entonces todo lo que estaba alrededor del derecho penal como que no me terminaba de convencer. Gustar. Y a inicios de tercer semestre aparece en todos los salones una convocatoria para entrar al seminario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en ese momento lo llevaba la doctora Namico, cuando era académica de la UB. Actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es. Y venía toda una serie de circunstancias que te jalaban, ¿no? O sea, que era muy bonita oferta. Te ibas a representar a la universidad, te iban a pagar todo para que te fueras a Washington y te iban a ayudar a sacar la visa, ¿no? Entonces era un super mega paquete. Yo en ese tiempo pues no tenía claro qué era el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero sí querías viajar, ¿no? Pero yo quería viajar, claro. Sí. O sea, ese era como el gancho. Y me acuerdo porque eran 2 fases. La primera era ver si eras candidato o candidata para estar en el seminario, porque era muy demandante, entonces tenías que tener buen promedio, por eso yo no tenía ningún problema. Me considero ñoña, me gusta ser ñoña. Es algo
muy bonito el tema de estar aprendiendo de todas partes. Y el segundo, bueno, era pasar una entrevista. Pero, perdón, recuerdo, estuvimos en años diferentes, pero también en el mismo seminario, que eran actividades extracurriculares, o sea, era llevar tus materias de la universidad y aunado a ello las materias del seminario, ¿no? Así es, que era todos los sábados, a nosotros nos tocó sábados de 8 a 8, entonces estábamos todo el día, un sábado, que era tu día de descanso en la facultad, para ver si eras digna o digno de representar a la Universidad Veracruzana. Pero tenías primero que pasar la entrevista. Entonces yo me acuerdo que era la doctora con 2 académicas más y empiezan a hacer preguntas del sistema interamericano y yo empiezo a decir nada que ver con el sistema interamericano y nada que ver con los derechos humanos y ahí me juega el ego, ¿no? De que, ¿cómo no voy a poder? Claro que voy a poder. Y cuando logro quedar, muchos años después, platicando con la doctora, le digo, no, si yo me hubiese entrevistado a mí misma en ese momento, pues yo no me paso, o sea, era una sanda de burradas lo que yo decía, y me dijo, fue tu seguridad, ¿no? Entonces dije, bueno, y empecé a dedicarme al estudio de los derechos humanos a los 18 años, actualmente tengo 36, entonces tengo 18 años dedicándome a esto. 18 años de experiencia. Y es el amor de mi vida. Entonces, ¿podrías decirle a las jóvenes, a los jóvenes que nos escuchan y nos ven, que justamente la seguridad es un elemento indispensable en cuando ellos inician algún proyecto, cuando quieran participar en algo que les interese, cómo la seguridad puede ser decisiva para que recibas ese sí o ese no? Sí, y sobre todo el no ya lo tienes. O sea, yo ya iba como que, pues no pierdo nada, si quedo, gano mucho, y ese era como, el no ya lo tengo, voy por el sí, y eso sí, una vez que entré, mi compromiso fue todo lo que yo no pude responder en ese momento, lo tenía que responder. Claro. Entonces, era una talacha de aprender, aprender, aprender. Y lo que me terminó de convencer de los derechos humanos fue lo apasionante que es ver personas que están convencidas en construir un mundo mejor. Vemos tragedias en todas partes. Hoy, actualmente, hoy en el mundo hay una cantidad de tragedias, guerras, conflictos armados, no internacionalizados, es decir, cuando no son contra otros países, sino son internos, desplazamientos forzosos. Hay violaciones graves a los derechos humanos. Claro, o sea, y es duro decir 18 años en esta chamba junto con muchas otras personas que estamos ahí aportando este granito de arena, pero aparte me quedo mucho con una frase que ahorita no me acuerdo quién lo dijo, pero me marcó mucho. El mar está lleno de gotas de agua, pero sin tu gota de agua al mar sí le harías falta. Entonces, todas estas pequeñas acciones que hacemos para defender los derechos humanos son muy satisfactorios porque estamos dejando un mundo mejor. Y eso es, creo, lo que me llevó a enamorarme de mi profesión. Qué bonita manera de definir qué son los derechos humanos para ti, justamente. Y solo para ponerle en contexto al público de qué iba este concurso, es justamente para determinar quiénes iban a conformar el equipo que va a representar a la Universidad Veracruzana a nivel internacional. En este concurso participan varios países. Así es, o sea, de todo el mundo. Y uno hace, y de las cosas que uno se queda es darte cuenta que así como tú eres una persona soñadora en la defensa de los derechos humanos, así hay muchas personas más en todos los países de todo el mundo, porque aparte ese concurso es el concurso más grande de todo el mundo en materia de defensa de derechos humanos. Creo que son 195 universidades las que participan, de universidades, de todo el mundo. Entonces es muy reconfortante ver a personas que tienen esa misma convicción, claro, de construir un mundo mejor. Y amistades que se forjan de años, o sea, pero años, y que todavía sigues como manteniendo este contacto de ¿cómo estás? No, pues mira, ahora me toca estar atendiendo casos ante la Corte Interamericana,
o estar en una organización internacional y que dices, qué chido que están logrando eso, pero también qué chido es trabajar desde lo local. Yo lo platicaba con un amigo que ha sido pues defensor de víctimas ante la Corte Interamericana y ante Naciones Unidas, y siempre me decía, ¿por qué nunca te quisiste ir más allá, no? Dije, porque me gusta poderle retribuir a la gente que me pagó mi universidad, porque la universidad pública está construida de todas estas personas que están contribuyendo. Claro. Te sientes comprometida socialmente, justamente con tanto que has recibido de la universidad pública, ¿no? Sí, o sea, yo toda la vida estuve en la universidad, en escuelas públicas, y en verdad es una manera de retribuirlos. Y aparte, pues me gusta trabajar desde lo local, me gusta ver a las personas cuando me escriben, muchas gracias, ya se solucionó, ir y ver cómo cambia una situación. Que lo ideal realmente sería, o sea, en un mundo ideal, las personas defensoras de derechos humanos no tendríamos ni por qué existir. En un mundo ideal. En un mundo donde el Estado respete los derechos humanos, ¿no? Claro. En un mundo donde ya hayamos llegado a esta igualdad sustantiva, a esta tan anhelada igualdad sustantiva, pero pues entre lo que lo logramos, porque yo sí creo que lo vamos a lograr algún día, pues nos toca estar haciendo esta pequeña aportación. Y ahora que haces este comparativo de trabajar la defensa de los derechos humanos desde lo estatal, desde lo local y lo internacional, por ejemplo, es mucho más demandante, creo yo, y tú me lo podrás decir mejor, trabajar desde lo local, incluso por el número de casos que se llevan, ¿no? Sí, no, es una locura. Justo, hay veces que nos ha tocado observar cómo, más que número de casos, creo que son incidencias, ¿no? Porque, por lo general, cuando ya han llegado a la comisión es cuando ya han tocado como muchas puertas, y construir con los y les colectivos es algo muy bonito. Esta parte de ver cómo se van transformando circunstancias que tal vez tú lo veías muy lejano y ahorita ya están. Por ejemplo, un claro ejemplo es el tema de las actas de nacimiento para las personas trans. Entonces, en Veracruz ya se puede hacer de manera administrativa. Y cuando empezamos como este trabajo con algunas colectivas, pues todavía no se podía, y entre trabajo de incidencia, entre otro tema de circunstancias que se han ido dando, pues ya hoy lo tenemos, que es un paso, ¿no? Pero es un gran paso. Este avance entiendo que implica que justamente las personas trans ya no deban recurrir a un proceso largo judicial, acudir ante un juez, sino que de manera administrativa el propio registro civil puede expedir esta acta de nacimiento. Claro, y sobre todo pues, el someterse a un juicio o irse a un amparo representa dinero. Claro. La Comisión Interamericana, y si no lo digo yo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que lamentablemente dentro de la población LGBTIQ+, quienes menos acceso tienen a cuestiones económicas, pues son las personas trans, porque son las que mayor discriminación han tenido en el espacio laboral, en el espacio educativo y también en el espacio político. O sea, un grupo vulnerable dentro de un grupo vulnerable, ¿no? Sí. Y justamente, qué bueno que tocas este tema, porque el día de hoy vamos a hablar sobre los desafíos y las oportunidades para la inclusión de los grupos minoritarios en la vida política. Y para ello me gustaría que nos expongas o nos hables un poco de qué es un grupo minoritario. Ok, aquí hay todo un tema bien interesante porque el tema del análisis de los derechos de igualdad y no discriminación empezó a tener un auge en la década de los 90, sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es este organismo que marca el tema de los derechos en la región, toda América Latina. Estaba conformada por grandes maestros y maestras. Varios mexicanos. Don Sergio García Ramírez, y un maestro, uno de mis maestros que fue don Cansado Trindade. Y ellos hacían referencia a que teníamos que ver distinto el derecho a la igualdad desde cómo lo habíamos visto en ocasiones anteriores, ¿no? En años anteriores. O sea, el derecho a la igualdad es el reconocimiento de toda la diversidad humana, pero
toda esta diversidad desde una gama de posibilidades y no buscar un sujeto único, universal, o sea, no buscar esta homologación. Y esto es interesante porque cuando empezamos a entenderlo de esta manera, el chip cambia. No es que querramos que las personas con discapacidad sean homologadas a personas que no tienen una discapacidad, sino que se eliminen los obstáculos estructurales que les han impedido. A ver, no vamos a dejar de ver las diferencias, claro, sino eliminar esas barreras que crean las diferencias, justamente. Exacto. Y esto es bien importante porque cuando empezaron a hablar de estos grupos, se les llamaba grupos minoritarios. Ahora Naciones Unidas les llama minorías, que pareciera un cambio tal vez hasta inocuo, pero es muy importante, porque cambiarte el chip y saber, las minorías son aquellas personas nacionales que tienen, que comparten una identidad y que comparten temas culturales, lingüísticos o incluso étnicos. Okay. Y que se encuentran frente a otros grupos que son los grupos mayoritarios y que históricamente son los que han ostentado el poder. Ok. Sí tiene que ver con un tema estadístico, un número de personas, ¿no? Así nada más dejamos. Pero ahora lo que se busca es que se llamen o grupos en situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria o grupos en discriminación estructural. ¿Por qué? Porque eso los centra en que lo que les ha impedido poder acceder a sus derechos humanos es el contexto social, cultural, político, económico y geográfico. Correcto. Y que todo esto sí influye que tengan estas precisamente barreras y que se les impida pues poderse incluir en el ámbito, en todos estos ámbitos, como aquellas personas que no están dentro de estos grupos. Ok. A ver, recapitulando, sería un grupo de personas que comparten ciertas características sociales, culturales, étnicas, incluso por el lugar en el que viven, que enfrentan desigualdad en el ejercicio de ciertos derechos. En comparación con la población mayoritaria. Okay. Es decir, la población que no tiene estas características. Excelente. Y, por ejemplo, cuando vemos que hay algunos grupos poblacionales que necesariamente no son minoritarios, pero que sí podrían estar en una de estas hipótesis que tú señalas, como un grupo en situación de vulnerabilidad, como incluso podrían llegar a ser las mujeres en el ejercicio de los derechos político-electorales. Sí, y eso es bien interesante porque a las mujeres históricamente se les había citado como grupos minoritarios, cuando eso es la mitad de la población. Más de la mitad de la población, claro. Sí. Y sumado a eso, por eso era todo el movimiento, es muy interesante cómo se empezó a dar este movimiento de reconocimiento desde los feminismos, sobre todo desde los feminismos europeos, porque aquí en América Latina tenemos estos feminismos latinoamericanos y también los feminismos que son conocidos como los feminismos negros, que empiezan a pugnar por un tema esencial que es la interseccionalidad. Okay. Es decir, que era un poco de lo que platicábamos antes de iniciar formalmente la entrevista. Todas las personas somos algo, ¿no? Pero difícilmente las personas únicamente somos eso. Y todo lo que tiene que estar construido para evitar estas barreras tiene que mirar a estas personas con todas estas características. Un ejemplo, el tema de, hablemos de una minoría que son los pueblos y comunidades indígenas. Okay. Pero ahora hablamos de un pueblo y comunidad indígena que está situado dentro de su comunidad y que no habla español. El Estado, la intervención estatal, tiene que tomar en cuenta esas características. Estamos frente a una comunidad indígena no hablante de lengua español, pero además dentro de este grupo poblacional vamos a encontrar a mujeres, a niñas, personas con discapacidad, a personas con discapacidad, a personas adultas mayores, a adolescentes, y la intervención del Estado
sobre todo para que se interesa de temas tan diversos, lo aterricemos en el tema de la participación política, que es, digamos, para lo que estamos aquí, podcast, tiene que ir enfocado en esta mirada diferenciada y única de estas personas y cómo podemos hacer que se incluyan en temas que no solamente deben de ser de su interés, sino son en el ejercicio de un derecho humano. Totalmente de acuerdo. Y además a mí me llama la atención cómo en los últimos años, por lo menos en el estado de Veracruz y en Jalapa, hemos visto cómo la sociedad se está sumando cada vez más a este tipo de movilizaciones. Lo vimos en la marcha del 8M, ¿no? Cómo cada vez más mujeres acuden y se sienten parte de esta corriente filosófica, política, social, que es el feminismo, y lo hacen suyo. Y así con diversos grupos poblacionales. ¿Qué opinión te merece eso? Eso es algo muy bonito, ver cómo la sociedad se ha empoderado. Y creo que mucho va de la mano a partir de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. A ver, los derechos humanos es algo que desde la Guerra Fría, desde la Guerra Sucia, en México, se levantaron muchos grupos sociales por estas... en los 70, casos de desaparición. Esas violaciones de derechos humanos graves, ¿no? La mayoría de desapariciones, ejecuciones que se empezaban a dar por parte del régimen, ¿no? Un claro ejemplo fue el movimiento del 68 por parte de los estudiantes, que inicia como una huelga obrera. O sea, realmente inició como una huelga obrera y poco a poco se fueron sumando a estas inquietudes, tanto estudiantes como amas de casa y otros grupos poblacionales muy interesantes. Y el movimiento del 68 es un movimiento marcado por el movimiento estudiantil, pero también por la inclusión de otros grupos sociales, como también fueron los sindicatos. Entonces, a raíz de ahí, digamos, la sociedad civil organizada siempre se ha situado en un tema del reconocimiento de los derechos humanos. Pero ¿qué pasaba antes de la reforma del 2011? Hablar de derechos humanos era como hablar de... Hablarle a la pared, claro. ¿Sí? ¿No? O hablarle a la pared era como una carta a los santos reyes, ¿no? Sí. Y de buenas intenciones y de estás luchando por una guerra ya perdida. Pero cuando se empieza a ver desde el ámbito constitucional a raíz de la reforma, nos empezamos a dar cuenta que, a ver, la disciplina jurídica, que no lo veía como un tema de realmente interés, se empieza a enfocar totalmente en una capacitación desde los derechos humanos y perdón, no solo interesar, sino que se ve obligado, porque justamente al estar incluido en la Constitución, que es nuestro principal instrumento normativo nacional, pues todas las autoridades y todas las personas estamos obligadas a promover, respetar, garantizar los derechos humanos de todas y todos. Claro, y entonces de ser una carta a los santos reyes se transforma en una realidad tangible de obligaciones y de deberes por parte de las autoridades. Y eso potencializa a la sociedad civil organizada de que su voz ya era una exigencia para las autoridades en lo particular. Y por ejemplo, con la marcha del 8M y este fortalecimiento que se está dando a la sociedad civil y a las mujeres, es sumamente interesante ver cómo los relevos generacionales se están dando. Es muy claro, las marchas tienen estructuras, todas las marchas, todas siempre van a tener una estructura, y enfrente van infancias, adultas mayores, madres de personas desaparecidas, y en el núcleo están las jóvenes, y ver cómo están con este empuje de la exigencia de una mejora de cambios, porque lo que platicamos, cuando pensamos en participación política, pensamos que es únicamente en el sufragio. Voy a ir a votar cada vez que hay elecciones, pero no se limita ahí, ¿no? No, es mucho más amplio. El tomar estos espacios públicos es también hacer política, y sobre todo para las mujeres que históricamente se les ha otorgado un espacio privado, que son las casas. Y aquí es como bien interesante donde se conjunta lo que platicábamos anteriormente. Habrá mujeres que
por sus propias circunstancias sociales, culturales y de geografía, pues, han podido verse pues hasta cierto grado con un privilegio de exposición política que también le conlleva una serie de discriminación y violencia a otras, ¿no? ¿Cómo podría ser un ejemplo? Por ejemplo, me viene mucho a la mente, hay una serie muy buena en Stars Plus que se llama Mr. America. Okay. En la década de los 60 en Estados Unidos se estaba dando la lucha por la enmienda ERA, se llamaba, que era la ley para la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, había sido una incidencia muy, muy fuerte de feministas para el reconocimiento de esta ley. Y lo plantea la serie, pero hay un montón de libros, están, muchas mujeres que han sido lideresas del movimiento feminista en Estados Unidos, y no tenía opositoras. O sea, y en verdad, en cualquier diálogo político, siempre las distintas posturas ayudan a construir la democracia. Claro, y habrá opiniones que se contrapongan, desde luego, ¿no? Claro, habrá opiniones disidentes. Y en el caso de ellas no tenían en ese momento una opinión disidente porque pues, los hombres no querían ser tachados como machistas, como tal lo dicen. Y sale una figura... Eso me suena muy reciente, ¿eh? Sí, quién sabe de dónde habrá sido. Ok. Y sale una figura, siempre se me olvida el apellido de esta mujer, que la verán en la serie, que empieza a ser como la voz contraria hacia las mujeres feministas. Y es muy interesante ver cómo ella sale en esta posición de contraponerse a la ERA con un discurso bastante discriminatorio, eso sí hay que decirlo, pero a su par empieza a sufrir un montón de violencia doméstica. Okay. Mayor aumentaba su exposición política como el referente de no a la ERA y mayor aumentaba esta violencia familiar, Okay. que era una cosa muy triste. Su participación en lo público tenía consecuencias en lo privado. Claro, Okay. y era algo muy triste, porque empezamos lo aterrizamos en el caso mexicano, hemos visto claramente cómo han sido las evoluciones, que empezamos como cuotas no obligatorias, cuotas obligatorias, cuotas que lograban hacer como las famosas Juanitas, y a llegar a la paridad del día de hoy, ¿no? Pero hemos ido viendo cómo a mayor exposición política de las mujeres, también mayor nivel de violencia se están enfrentando. Y vemos la violencia desde comentarios a su vida privada hasta desnotaciones de tener las características para poder ejercer el cargo público. Y aquí es bien interesante, hay un libro de Bell Hooks que me gusta mucho, que se llama El feminismo es para todo el mundo, es como el más básico que todo el mundo puede leer. O sea, si alguien quisiera iniciarse en temas de feminismo, tendría que leer... Bell Hooks, El feminismo es para todo el mundo. Okay. Que ella tiene la corriente del feminismo negro, que aparte a mí me encanta, porque dice, no es tan, o sea, sí es difícil, ¿no?, para las mujeres insertarse en la vida pública. Ahora imagínate para una mujer racializada, o una mujer racializada no hablante de español, o una mujer racializada con discapacidad, que es cuando hablamos de estas interseccionalidades, y cómo a su vez juegan un papel único de discriminación. Y entonces ahí viene realmente el papel de las autoridades. Justamente, ahora que hablas de las interseccionalidades, el año pasado el OPLE Veracruz implementó dos consultas públicas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y también a personas con discapacidad. Y justamente el tema de la interseccionalidad se vio pues a flor de piel en cada una de las personas que acudieron a este llamado, a este ejercicio participativo, en el que además la Comisión de Derechos Humanos nos acompañó gentilmente como parte del Comité Técnico Asesor. ¿Qué experiencia, qué impresiones te quedan a ti de esos dos ejercicios participativos? Creo que es una herramienta muy útil, porque aparte es el ejercicio de los derechos humanos de estas comunidades y de las personas con discapacidad. No es como, y que nos permite evaluar a las instituciones, porque entiendo que es el primer ejercicio que lo realiza.
y supongo que como primer ejercicio les queda toda una experiencia que podrán ir retomando ahora frente a las elecciones municipales, y que aparte ahí es realmente un reto muy interesante porque hay un elemento que por lo general siempre sacamos de la ecuación de cuando hablamos de discriminación estructural o cuando hablamos de políticas públicas, que es la geografía. Sí, el Veracruz es un estado muy grande, 212 municipios, y tiene sus propias complejidades, ¿no? Claro, y aunque estemos hablando de pueblos y comunidades indígenas, cada pueblo o comunidad indígena, dependiendo la geografía en la que se encuentra, tiene su propia complejidad. Y creo que ese es el reto y la forma de una inclusión muy bonita. Yo todo lo veo como áreas de oportunidad. Creo que fue un ejercicio muy bonito, fue un ejercicio muy participativo. Entiendo que hubo una participación fuerte de varias personas que integran los pueblos y comunidades indígenas y que aparte participaron diversos grupos poblacionales y que eso lo enriqueció aún más. Y ahora, pero también entiendo que fue llevado en varias regiones. Así es. Y ahora es este momento de plantearnos, es decir, ¿qué vimos en tal región, no? Si en la región del norte, que es de la Huasteca, Chiconquiaco para arriba, o en la zona de Papantla, fue lo mismo que vivimos en la zona centro, con Zongolica, o con la zona sur, porque la geografía juega un rol importante en el entendimiento de cómo se ejercen los derechos humanos, no solamente por las complejidades de llegar a la región, sino también cómo se manejan estas zonas dentro de las regiones. Hace como 2 o 3 meses me tocó estar en un panel con mujeres de la Sierra de Zongolica y con mujeres indígenas también de la Sierra de la zona de Papantla, y platicaban precisamente cómo temas incluso hasta de las variantes lingüísticas. Claro, por ejemplo el náhuatl, que es la lengua más hablada en el estado, también tiene sus particularidades, no la hablan igual en la Huasteca que en el norte, que en el sur. Y entonces, como autoridad, me voy a enfrentar a esos retos para que tenga una participación como adecuada, que realmente pueda cumplir el fin legítimo de la consulta pública. Y yo sumaría otra complejidad, ahora que lo mencionas, particularmente en la consulta se les preguntó sobre el ejercicio de sus derechos político-electorales, pero el tema de cómo, cuando hablamos de interseccionalidades, las personas que acudieron pues no eran únicamente un ser político, sino que los planteamientos que ellos hacían iban en el ejercicio de diversos derechos, y entonces hacer la sistematización de esa información que se recibió es aún más compleja. Claro, porque habrá necesidades muy particularizadas, igual volvemos por regiones, ¿no? Así es. No me acuerdo en qué región me decían, es que el año pasado me tocó a mí recorrer todas las delegaciones para juntarme con diversas colectivas y colectives, funciones colectivas feministas, colectivas LGBTIQ+, y cuando llegamos a las zonas de las delegaciones étnicas, que prácticamente son estos municipios con mayor población indígena, nos empezamos a presentar con otro tipo de circunstancias que precisamente interseccionaban las necesidades de estas colectivas y colectives, ¿no? Y era bien interesante cómo, lo que yo decía un momento, no podemos fragmentar a una persona, sino tenemos que verla en toda su complejidad y cómo esos sistemas de opresión por los cuales viven y les atraviesan, pues les están impidiendo ejercer estos derechos humanos. Aprender a ver a las personas como un todo, ¿no? Exacto. Como un todo. Y justamente te platico, estas consultas derivaron en que el OPLE Veracruz implementara ciertas acciones afirmativas para beneficiar a algunos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. ¿Qué te parece a ti? Pero antes de que me des tu opinión, si pudieras comentarnos qué es una acción afirmativa para que quienes nos escuchan lo tengan más claro. Ok, se los vamos a hacer de una manera no técnica. Una acción afirmativa es una medida que el Estado impulsa para que precisamente las personas que históricamente han vivido discriminación puedan nivelarse a
en comparación a aquellas personas que no han tenido estos actos discriminatorios. Es como poner el piso parejo, ¿no? Como ponerles un tabloncito. ¿Sí? Okay. Una acción afirmativa también tiene una característica, es temporal. Y eso es algo que no debemos de perder de vista. La finalidad es que una vez que las circunstancias se hayan nivelado y que realmente hayamos eliminado la barrera que impide el ejercicio de sus derechos humanos, pues esta acción afirmativa se ha levantado. Correcto, o sea, no es una medida o una acción que deba estar de manera permanente vigente, sino que una vez que se logre alcanzar ese piso mínimo, ya no sea necesario implementar. Así es. Okay, bueno, sí voy entendiendo bien. Sí. Gerald, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera invitarte a que me acompañes a conocer un sondeo que se realizó a la sociedad veracruzana acerca de algunas acciones que ha implementado el OPRE Veracruz. Y bueno, para nosotros es muy importante conocerlo. Adelante con el sondeo, por favor. Hola amigos, amigas y amigues, yo soy Shirley y hoy me van a acompañar a conocer la opinión de la ciudadanía sobre los desafíos y las oportunidades en la inclusión de los grupos minoritarios. ¿Sabes qué son los grupos minoritarios? Sí, son aquellos que yo podría definir como los que caen en la categoría sospechosa que establece el artículo 1 constitucional, que pues pueden tener algunas desventajas sociales o por cuestiones de discriminación. ¿Y sabes qué son las acciones afirmativas? Claro, son las acciones que toman en pro para trabajar por esos sectores minoritarios. ¿Qué opinas sobre estas acciones afirmativas? Me parece que son bastante idóneas, puesto que tenemos cierto sesgo dentro de estos grupos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, y que puedan acceder a cargos públicos con mayor facilidad, puesto que existe una deuda histórica con ellas. Entonces, pues, que puedan tener mayor facilidad para acceder a diversas cuestiones, me parece una cuestión increíble. ¿Tú sabías que en esas elecciones el OPRE implementó acciones afirmativas? Claro, por ejemplo, que las mujeres llegaran a tener el mismo número mayor de candidaturas también me parece un trabajar para la población muy acertado. ¿Sabes qué son los grupos minoritarios? Sí, yo también los conozco como grupos vulnerables y son todo este tipo de personas que caen en un arquetipo que tienen tal vez menos posibilidades por cuestiones históricas y por cuestiones físicas. ¿Y sabes qué son las acciones afirmativas? Por lo que yo tengo entendido, son todas las acciones que toman las instituciones para que las personas puedan tener las mismas oportunidades. ¿Sabes qué son los grupos minoritarios? Sí, son grupos con menor representación o menores integrantes, generalmente que no cuentan con las mismas oportunidades dentro de esta sociedad. ¿Y sabes qué son las acciones afirmativas? Creo que sí, lo entiendo como representación, más que nada, como el que una persona de una minoría tenga parte en algún puesto. ¿Tenga participación? Ajá, tenga participación. ¿Qué opinas sobre estas acciones afirmativas? A mí me parece que son adecuadas y que es algo que está bien que implementen. La representación de todos los cargos y de los grupos es importante y más que nada porque ellos saben, siendo parte de este grupo, qué es lo que necesitan. ¿Saben qué son los grupos minoritarios? Sí, son aquellos grupos que tienen como pocos representantes y que a veces pasan desapercibidos. Sí, para mí el concepto de minoría es dentro de una población un sector menor a esa población. Ok, ¿y saben qué son las acciones afirmativas? La verdad no, desconozco el tema. Creo tener una idea. Son aquellas acciones que motivan o incentivan la representación de algunos grupos minoritarios o grupos vulnerables. ¿Y ustedes qué opinan sobre estas acciones afirmativas? Creo que son buenas para darle como foco o visibilizar más los derechos de aquellas personas y pues nada, creo que son buenas. Muy interesante las opiniones de la ciudadanía. Y ya para ir cerrando, Gerald, una pregunta que me gustaría que nos respondas con toda la honestidad que te caracteriza. ¿Qué te pareció? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo le fue al OPLE Veracruz en esta elección respecto a las acciones de inclusión, a las acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, yo creo, a ver, no podría yo hacer una calificación a OPLE porque no es mi función.
Yo creo que ustedes mismas pudieron darse cuenta en la respuesta de la gente al salir a votar. Ese es un muy, muy buen elemento que les va a poder determinar qué tan bien les fue. Y yo creo que en esta ocasión fue una elección sumamente demandante, sumamente participativa y que además han escuchado otras voces de las personas que se han visto beneficiadas por las acciones afirmativas, que son todos estos grupos. Y aquí es algo bien importante. Creo que a mí me gusta mucho una socióloga que se llama Anna Hathaway y ella siempre menciona del conocimiento situado. Okay. Es muy bueno siempre escuchar a las personas que nos hemos dedicado al estudio y defensa de los derechos humanos y sobre todo tanto en la práctica como en la academia, pero también es importante abrirle estos espacios a quienes viven realmente esas circunstancias. Claro, de quienes podríamos tener pues datos más precisos, ¿no? De cómo mejorar que del propio grupo poblacional. Claro, entonces quienes les podrían decir qué tal son estos mismos grupos poblacionales, porque son los propios beneficiarios de estas acciones afirmativas, porque están dirigidas precisamente para ellas, ellos y ellas. Entonces, creo que esta construcción y este ejercicio que hace el OPLE, que la verdad es un ejercicio muy bonito, de abrir las puertas para escuchar a la sociedad civil organizada, a estos grupos poblacionales, para que les orienten y los encaminen a cómo poder ir fortaleciendo este trabajo que al final del día recae en el ejercicio de no solo un derecho humano, sino de diversos derechos humanos. Y sobre todo ver cómo ya ha trascendido estas acciones afirmativas en ver ahora en la integración de un Congreso a diputados, diputadas jóvenes, de la diversidad sexual, diputados, diputadas indígenas, también en los ayuntamientos, y eso pues también va transformando a la sociedad. Claro, y sobre todo porque nos permite nuevamente hablar de lo que yo decía al inicio, esta gran diversidad humana, esta diversidad que se está viendo palpable en quienes toman decisiones, en quienes construyen las leyes, en dónde se escuchan estas voces que históricamente no se habían escuchado. Claro. Entonces, y es realmente el ejercicio que nos permite hablar de una democracia plural. Perfecto. Ya para ir cerrando el podcast de hoy, me gustaría que nos apoyes con una dinámica en el que te voy a leer unas palabras, es una sola palabra, y tú tendrás que respondernos la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Estás lista? Ya. Perfecto. Democracia. Derechos humanos. Género. Derechos humanos. Sororidad. Igualdad. Paridad. Igualdad. Dignidad. Derechos humanos. Elecciones. Derechos humanos. Inclusión. Derechos humanos. Juventud. Derechos humanos. Política. Derechos humanos. Yela, pues muchas gracias por acompañarnos. Siempre es muy valioso escucharte y agradecemos mucho desde el OPLE Veracruz que te des el espacio en agenda para estar en este tipo de ejercicios que enriquece sobre todo a la sociedad veracruzana. Yo soy Hugo Martínez y esto fue el segundo episodio del video podcast Futuro Electoral. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.